Bueno, hola a todos y todas. Este es el primer video de la clase 3 de Econometría 1. Vamos a hablar sobre los estimadores mínimo cuadráticos bajo los supuestos clásicos. Y la clase va a estar organizada a lo largo de estos 4 puntos. Cada punto va a ser cubierto en un video distinto. En este primer video nos vamos a concentrar en un breve repaso de los temas que vimos en la clase 2 sobre estimación de estimación del modelo lineal con dos variables, en particular cómo obtener los estimadores mínimo cuadráticos y sus propiedades algebraicas. La idea, entonces, otra vez, es simplemente hacer un repaso rápido de cosas que ya hemos visto. Tenemos el modelo lineal con dos variables. Recordemos la variable dependiente y, la variable explicativa x. Alfa y beta son parámetros desconocidos, y el término aleatorio mu sub i, que resume todo lo inobservable. El objetivo nuestro va a ser estimar alfa y beta a partir de una muestra aleatoria con n observaciones de las variables y y x. Recordemos alguna notación y definiciones que acordamos la clase pasada. Alfa sombrero y beta sombrero son los estimadores de alfa y de beta. Definimos a y sombrero como la versión estimada de la función de regresión. Recuerden que la función de regresión es la parte sistemática, la parte lineal del modelo con dos variables. Entonces, definimos la versión estimada de y sombrero, como alfa sombrero más beta sombrero por x. Y comparando la versión estimada de y para cada observación con lo que observamos de y para cada observación que está en los datos, podemos definir los errores de estimación como E sub i, que justamente es y observado menos y estimado para cada observación. Este es el error de estimación o residuo. Gráficamente, todas estas cosas que definimos las podemos ver en este plano, donde tenemos los valores de y en el eje vertical, los valores de las x en el eje horizontal. Estos tres puntos son solamente ejemplos de un montón de puntos que hay en este gráfico de dispersión o nube de puntos. Tomemos, por ejemplo, el caso de la observación S. Este punto representa la realización de la observación, es el dato que tenemos, que corresponde a este valor de x y a este valor de y. Si esta es la regresión estimada, la distancia vertical de y menos y estimado, perdón, y menos y estimado, es justamente el error de estimación, que en este caso es negativo por cómo definimos al error de estimación, que es y menos y estimado. ¿Okay? Entonces, para todos los datos que queden debajo de la regresión estimada, los errores de estimación resultan ser negativos, y para los que queden encima de la regresión estimada son positivos. El tema es cómo elegir la recta de regresión estimada. Obviamente en el plano que vimos recién hay infinidad de rectas posibles. Nosotros tenemos que elegir una, que se va a definir una vez que determinemos cuáles son alfa sombrero y beta sombrero. El criterio que adoptamos al utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios es el de elegir alfa y beta sombrero de manera de minimizar la suma de residuos al cuadrado. Y este problema formalmente se escribe de esta forma. Vamos a minimizar la suma de errores al cuadrado, que se puede escribir también así, eligiendo los valores de alfa sombrero y de beta sombrero. Para eso obtenemos las condiciones de primer orden, derivando respecto de alfa sombrero y de beta sombrero, y resolviendo este sistema que es de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las soluciones, como vimos en la clase 2, vienen dadas por la expresión 3 y la expresión 4. Y la expresión 4, que es el estimador de beta sombrero, que es la pendiente
del modelo de regresión, que también se conoce como coeficiente de regresión. También puede escribirse de esta otra manera, más abreviada, que la vamos a usar bastante, que simplemente hace uso de una nueva notación que son las variables en forma de desvíos. Acá no se nota muy bien, pero si se fijan, aquí tenemos las x chiquitas y las y chiquititas, a diferencia de la expresión 4 que tenemos tanto x como y expresadas en las unidades de medida originales. Las x y y chiquitas son las variables en forma de desvíos respecto de las correspondientes medidas muestrales. También vimos en la clase pasada una serie de propiedades algebraicas que discutimos una a una. Algo importante a recordar de estas propiedades algebraicas es que todas salen de las condiciones de primer orden. Es decir, son todas propiedades que sabemos que cumplen nuestros estimadores siempre que estemos estimando por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Acá hay un pequeño cambio, perdón, ponlo para atrás, acá hay un pequeño cambio en la propiedad número 6, la clase anterior discutimos otra propiedad que ahora tiene el número 7, porque la propiedad 6 es una propiedad que nos va a ser muy útil más adelante en esta misma clase. Gráficamente, entonces, la regresión estimada por mínimos cuadrados tiene este aspecto. Fíjense que acá tenemos una nube de puntos. Cuando estimamos por mínimos cuadrados obtenemos la regresión verde, que pasa por el centro de gravedad de la nube de puntos. Si sumáramos todos los errores de estimación, que no son otra cosa que las distancias verticales de cada uno de estos puntos respecto de la recta verde, tanto los errores positivos como los negativos, esa suma de errores daría 0, esa es la primera propiedad algebraica. Otra propiedad algebraica que vemos aquí a simple vista es que la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados pasa por las medias muestrales, que están acá identificadas con las líneas rojas, la media muestral de y y la media muestral de x. Luego nos preguntamos por la bondad del ajuste de nuestra regresión estimada. La pregunta sobre bondad del ajuste tiene que ver con preguntarnos cuán buen resumen de los datos resulta ser la regresión estimada por mínimos cuadrados. Y para responder esa pregunta nos concentramos en esta descomposición que dice que la suma total de cuadrados, que no es otra cosa que la variabilidad muestral de y, esta variabilidad muestral de y está en los datos, se puede descomponer en dos partes: la variabilidad explicada, que depende de, la variabilidad explicada, que es la suma explicada de cuadrados, y la variabilidad no explicada, que es la suma de residuos al cuadrado. Mientras que la parte izquierda de esta expresión, de esta descomposición de cuadrados, está en los datos, la manera en que lo descomponemos entre suma explicada y suma de residuos depende del modelo que proponemos y del método de estimación. Lo que definimos es, como medida de bondad del ajuste, el cociente entre la parte que explicamos sobre la variabilidad total de y, que se llama R cuadrado, o coeficiente de determinación. Y viene definido justamente por el cociente que les comentaba, suma explicada de cuadrados sobre suma total de cuadrados, que también se puede escribir como su complemento, 1 menos la parte no explicada de la suma total de los cuadrados. Aquí tenemos un ejemplo de una nube de puntos con cierta dispersión, para la que, luego de estimar la regresión por mínimos cuadrados, que está en rojo, nos da un R cuadrado de 0,94. La manera de interpretar esto es que, en este caso, para estos datos, y estimando este modelo en particular por mínimos cuadrados, encontramos que en nuestro modelo el 94% de la variabilidad muestral puede ser explicada. Es decir, el 94% de la variabilidad muestral de y está explicada por el modelo lineal en X. En el ejemplo que viene tenemos una nube de puntos con mucha más dispersión que la anterior, con un R cuadrado de 0,35. Es decir,
En este caso, el 35% de la variabilidad muestral de Y está explicada por el modelo lineal en las X. Bueno, a partir de ahora vamos a seguir en el video número 2. Aquí terminó el video 1 de la clase 3.